Buenas noches, hermanos. Sean bienvenidos una vez más. Un gusto tenerlos por acá un martes más de estudio y oración de la palabra. Sean todos cordialmente bienvenidos a esta maravillosa noche, un poquito lluviosa, un poquito fría, pero aquí estamos, calentando nuestra alma con la palabra del Señor. Amén. Le damos la cordial bienvenida a los hermanos que nos acompañan acá de manera presencial y a todos aquellos que se van conectando ahí. Les invitamos a que vayan buscando la Biblia, el lápiz, cuaderno, para que vayan anotando las citas y todos los apuntes. Hoy traemos un tema bastante bueno, entonces los invito para que se queden, compartan la transmisión con los hermanos. Siempre les he dicho que es importante, uno nunca sabe, ¿verdad?, cuando la palabra le llega a alguien que está necesitando y tal vez uno no sepa, ¿verdad? Hoy tenemos detrás de cámara a nuestro hermano Gerald, entonces recordarles que ahí van a estar anotando las peticiones y todo lo que ustedes quieran enviarle. El pastor hoy viene de camino, así que vamos también a estar orando por él para que Dios cuide su llegada hasta acá, ¿verdad?, que él andaba en una reunión. Y sin más demoras, vamos a dar inicio a esta noche, así que vamos a iniciar poniendo este tiempo en las manos del Señor para que sea Él el que guíe nuestros pasos. Amén. Amado Padre Celestial, gracias te damos, Señor Jesús, por una noche que nos regalas, Señor, por un día que nos diste, Padre Celestial. Gracias porque nos dejaste llegar hasta acá, Señor, para poder compartir tu palabra hacia todos los hermanos, Señor. Que te pedimos, Señor, que este momento sea de mucha bendición, Señor, para todos los hermanos que nos están viendo y que nos verán, por aquellos que pronto se van a conectar, Señor. Úsanos, Padre Celestial, como instrumentos tuyos, Señor, y que todo este tema que vamos a dar, Señor, sea de bendición, Señor. Que seas tú hablando por medio de nosotros, Señor Jesús. Queremos poner en tus manos, Señor, el pastor que viene de camino, Señor, para que seas tú guiándolo, protegiéndolo y librándolo de todo mal y llegue hasta acá de acuerdo a tu voluntad, Padre Celestial. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Y de esta manera vamos a estar dando inicio con el tiempo de alabanza y adoración, así que los invito a que pongamos nuestro corazón delante del Señor y le alabemos como Él se merece. Amén. Gloria al Señor. Vamos a estar declarando esas palabras que vienen en esta canción. Amén. Y le digamos al Señor que su luz resplandezca en nuestras vidas, para así poder ser ese canal de bendición para otras personas. Amén. Quiero ser luz a las naciones. Quiero ser sal y al mundo cambiar. Mostrarle su gloria, contarle la historia de su magnífico amor. Brilla en mí, yo iré y el mundo proclame que tú eres el Rey y que mi corazón se encienda con tu amor. Brilla en mí, envíame, que mis pasos proclamen tu amor, en tu nombre iré.
sanidad. Pon en mis manos mi corazón, entregue tu amor. Si no les mostramos, si no anunciamos, ¿cómo sabrán de tu amor? Brilla en mí, yo iré, que el mundo proclame que tú eres el Rey y que mi corazón se encienda con tu amor. Brilla en mí, envíame, guía mis pasos, yo te seguiré, en tu nombre iré. Brilla en mí, yo iré, que el mundo proclame que tú eres el Rey y que mi corazón se encienda con tu amor. Brilla en mí, yo iré, guía mis pasos, te seguiré, en tu nombre iré. Brilla en mí, brilla en mí, yo iré, Señor, tú guiarás mis pasos. Oh, seremos luz a todas las naciones, anunciaremos tu salvación, seremos esa luz que brilla en la oscuridad. Brilla en mí, brilla en mí, brilla en mí. Enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús, que brille en todo lugar, no la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús, que brille en todo lugar, no la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús, que brille en todo lugar, no la puedes esconder, no
te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. ¿Cómo pues invocarán a aquel en que lo han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán si nadie les predica? Hermosos son los pies de los que anuncian la paz, las buenas nuevas de Jesús. Enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús, que brille en todo lugar. No la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad y enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús, que brille en todo lugar. No la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Enciende una luz en la oscuridad. Oh, en la oscuridad. Enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús, que brille en todo lugar. No la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad, en la oscuridad, oh, en la oscuridad. Queremos ser esa luz, Señor, que brilla en medio de la oscuridad. Brilla en nosotros, Señor, con tu luz. En la oscuridad. Amén. Gloria al Señor. Y con este tiempo tan maravilloso, le damos gracias al Señor Jesús por ser nuestro Salvador, porque somos luz, Señor, para aquellas personas que viven en la oscuridad, Padre Celestial. Gracias, Señor Jesús, por este tiempo. Y de esta manera vamos a estar dando inicio vamos a estar entrando con el tema principal, ¿verdad? Entonces, como les decía al principio, tengan la Biblia en mano para que nos ayuden ahí, nos sigan con las
con las citas y recordarles a los que se vienen conectando que mi hermano Gerald está ahí recibiendo las peticiones que todos ustedes nos quieran compartir para después al final estar orando juntos por cada una de las intenciones. Amén. Les dejo a Michael, que hoy es el que va a estar a cargo del tema. Amén. Gloria al Señor por el privilegio que nos da una vez más estar en su casa, ¿verdad? Para alabar y bendecir su nombre y estar compartiendo la palabra del Señor. Amén. Que es una de las mayores bendiciones que podemos tener en nuestra vida, ¿verdad? Poder compartir la palabra del Señor a otras personas, a los que estamos acá, ¿verdad? Presencialmente, también a todos aquellos que nos ven a través de nuestras redes sociales. Amén. Hoy traemos, como lo decía mi esposa, un tema basado en eso, ¿verdad? Esto que nos hablaban estas dos canciones que interpretamos. Amén. Cómo nosotros debemos de ser esa luz en medio de este mundo, ¿verdad? Que es tan oscuro, ¿verdad? Que se torna un poco complicado, ¿verdad? Una luz en medio de la oscuridad. Amén. No sé si a ustedes les ha pasado que han estado en las profundidades de una cueva. Amén. Y todas las personas que han vivido esta experiencia saben que adentrarse en una cueva donde no entra un solo rayo de luz, ir ahí con, no sé, un foco o una antorcha de fuego encendido y que eso se apague, es algo serio, ¿verdad? Es una cuestión. Es aterrador. Exactamente, bastante complicado, porque usted hace la mano así y usted no se ve ni siquiera la mano a 25 centímetros de su cara. Entonces es un asunto bastante complicado. Amén. A veces resulta impactante el poder que tiene la luz, ¿verdad? Cuando estamos en la noche, ¿verdad? Y usted empieza o se levanta temprano a eso de las 4:30, 5 de la mañana, cuando empieza el sol a salir, ¿verdad? Y empieza a aclarecer y usted dice, wow, qué bien, ya se fue la oscuridad, ahora viene un nuevo día, viene la luz, el sol empieza a alumbrar. Y entonces cuando vemos esa escena, de ahí es de alegría para nuestra vida, ¿verdad? Porque un nuevo día comienza y el sol resplandece para nosotros, ¿verdad? Amén. Como en un ambiente oscuro sin ningún tiempo de iluminación, ¿verdad? Donde no puedes ver nada. Es cuando puedes seguir, pueden surgir algunos sentimientos y sensaciones de temor. Amén. Cuando estamos ahí en medio de todo de esa oscuridad, como les decía antes, ¿verdad? Si aquí ahorita apagamos la luz, pues bueno, entra un poco de claridad por las luces que hay afuera, ¿verdad? Pero si no hubiera nada alrededor de nosotros, apagamos la luz acá, y si no hay nada que nos alumbre, quedamos a oscuras, ¿verdad? Entonces, entra en nosotros ese cierto temor. Esto sucede mucho con los niños, ¿verdad? Cuando están pequeños. Hay inseguridad. Exactamente. Ellos, cuando llega la noche y todas las luces se apagan, no quieren dormir solos, ¿verdad? Que lo digamos nosotros que, los pequeños, que tenemos a nuestra hija, y nuestra hija siempre, que bueno, ya ahora se ha acostumbrado un poco más a estar sola en su cuarto, pero hace un tiempo atrás, un año atrás, era un asunto complicado poder que ella se quedara ahí en la noche en su cuarto sola, sin ninguna luz. Entonces, en los niños existe ese temor a la oscuridad, ¿verdad? Esa incertidumbre o esa ansiedad que le da a uno al estar en un lugar oscuro, ¿verdad? Entonces, es importante cómo la luz transforma, ¿verdad? Un lugar donde nosotros tenemos temor, y cuando encontramos esa luz, o encendemos una vela o una linterna, y usted dice, ya me siento más seguro, porque ya puedo alumbrar a ver qué hay, con qué me voy a topar. Y caminar en medio de la oscuridad es un asunto bastante complicado. En ocasiones cuando salgo del trabajo, en el trabajo hay lámparas así como estas que son muy blancas. Entonces al salir no hay mucha luz, porque las luces en los hoteles normalmente son abajo, entonces uno sale encandilado, ¿verdad? Entonces usted no ve nada y usted va viendo a ver dónde pisa, porque ya ahí puede aparecer cualquier cosa, una serpiente o algo. Entonces nos da esa inseguridad al no tener suficiente luz para
para alumbrar nuestro camino, ¿verdad? Y entonces, en la Biblia, encontramos algo impresionante, cuando Dios hizo la creación, ¿verdad? Fue una de las cosas que Dios hizo primero, ¿verdad? La luz. Amén. Eso lo podemos ver en Génesis, versículo 1, 3 y 4, ¿verdad? Cuando leemos, ¿verdad? Aquí, cómo primero Dios lo que creó fue la luz para posteriormente separar la luz de las tinieblas, amén, que era algo realmente importante. Cómo Dios primeramente crea la luz para poder hacer esa separación entre la luz y las tinieblas. A partir de ahí es conocida la historia de la creación, ¿verdad? Cuando leemos el Génesis 1:1 en adelante, y cómo Dios formó todas las cosas con el poder de su palabra. Pero nos debe llamar bastante la atención que Dios haya creado primeramente la luz, y cómo hizo una clara separación entre la luz y las tinieblas. Esto es algo sorprendente, impactante para la vida de uno, como desde el principio Dios quería poner luz en medio de la oscuridad para que podamos nosotros tener un panorama más amplio de lo que Dios realmente quería hacer con nuestras vidas, amén. Cuando recordamos nuestra vida pasada, ¿verdad? Andábamos en oscuridad, ahora andamos en luz, ¿verdad? Como lo dice un pasaje de la Biblia. En Génesis 1, 3 y 4 dice: y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Entonces ahí vemos cómo Dios empezó a crear todo a partir de crear la luz, amén. Y entonces hizo esa separación de la luz y las tinieblas. Entonces eso es un dato bastante importante que debemos de nosotros tomar en cuenta a la hora de que Dios empezó a crear todo. Cómo primero hizo la luz y hizo esa separación, amén. No puede haber oscuridad donde hay luz, amén. Eso estamos totalmente de acuerdo, ¿verdad? Donde hay luz no puede haber oscuridad, amén. Si pensamos en la luz, en la oscuridad, podemos concluir con que puede haber oscuridad. No puede haber oscuridad donde hay luz, ¿verdad? Como les decía antes, si apagamos acá, nos quedamos sin luz, pero en el momento que volvemos a encender, ya se abre un panorama más amplio para nuestra vista, amén. Cuando estamos en momentos de oscuridad, no podemos ver más allá de lo que nuestros ojos están viendo en ese momento, ¿verdad? Porque vamos ahí con esa incertidumbre. Pero cuando tenemos la luz, podemos ampliar un poco más nuestro panorama y ir más allá y poder observar aún más allá. Entonces esto es importante, que en medio de la oscuridad haya luz, amén. Hoy en día, como les hablaba al principio, el mundo vive en oscuridad, amén. Eso tenemos que tenerlo claro. Millones de personas envueltas en inmoralidad sexual, la legislación del aborto, las guerras entre países por el poder económico y político, el uso ilegal de las drogas, las diferencias abismales entre clases sociales, ¿verdad? Que eso también es algo que nos puede llamar la atención. Los crímenes, la violencia, el tráfico de órganos y todas estas cosas nos tienen o cuando lo observamos, tienden a aterrorizarnos, ¿verdad? Pero Dios sabía que esto pasaría, amén. Eso es algo que tenemos que tener claro. Por esa razón Dios envió a su Hijo Jesucristo al mundo, amén, para salvar a la humanidad de esa oscuridad en que la humanidad estaba, amén. Fue el mismo Jesús quien nos dijo que nosotros somos la luz del mundo, amén. Y basándonos en este pasaje que encontramos en Mateo 5, por si lo quieren ir buscando ahí, del 14 en adelante, podemos observar que el mundo necesitaba luz. Entonces eso es algo que nosotros tenemos que tener claro. ¿Y quiénes somos nosotros? O más bien nosotros somos los encargados de llevar esa luz, amén. Jesús, el Hijo de Dios,
en su paso por la tierra nos dejó muchas enseñanzas, amén, que están plasmadas en la Biblia, especialmente en los evangelios, como en el caso de Mateo 5, donde encontramos uno de los sermones más famosos de Jesús, como lo fue el Sermón del Monte, amén. Y en ese sermón hay un fragmento ubicado en Mateo 5, 14 y 16, que habla sobre ser la luz del mundo, amén. Y es que a eso somos llamados nosotros, los hijos de Dios, los que hemos sido lavados con su sangre, amén, a ser esa luz del mundo, amén. El primer fragmento del versículo 14 nos dice que habla el Señor Jesús y nos dice: vosotros sois la luz del mundo, amén. Cuando Dios llegó a nuestra vida, amén, lo hizo para cambiar drásticamente, transformándonos en nuevas criaturas, amén. Entonces, podemos decir que nosotros andábamos en tinieblas y al llegar a Cristo, al entregar nuestra vida a Él, ya pasamos de las tinieblas a la luz, amén. Esto lo podemos ver en 2 Corintios 5, 17, amén, que nos dice la palabra del Señor, que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas aquellas cosas que nos envolvían y toda aquella oscuridad donde vivíamos, todo eso ha quedado en el pasado, amén. Y aquí todas son hechas nuevas, amén. A raíz de esa luz que empezó a brillar en nuestra vida, todas esas cosas viejas ya pasaron y ahora se nos abre un panorama más amplio con esa luz que el Señor ilumina en nuestra vida para nuevas cosas, amén. Entonces es importante entender en nuestra vida que nosotros somos esa luz que el Señor usa y utiliza para iluminar al mundo entero, a otras personas, aquellas personas que están necesitadas. Vivíamos en una vida de pecado, pero ahora vivimos una vida santa, guiadas por el Espíritu Santo de Dios, amén. Romanos 8:14 nos habla de esto, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, amén. Entonces es importante que ya nosotros o entender que no vivimos en una vida pasada de pecado, amén. Como lo decía el versículo anterior, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, amén. Entonces, por eso ahora somos guiados por el Espíritu de Dios a proclamar, a ir a las naciones, a proclamar que en Jesucristo hay salvación, amén, en ser esa luz que alumbra a la humanidad, amén. Todo esto implica que ahora tenemos la responsabilidad y el honor de ser la luz del mundo, amén. Eso es un privilegio que tenemos ahora nosotros como hijos de Dios, que nosotros adoptamos este título, amén, de ser nosotros esa luz que ilumina el mundo a través de nuestro Señor Jesucristo, amén. Lamentablemente la iglesia, y esto es un tema bastante complicado, ¿verdad? Vivimos en una espera como pasiva, amén. Esperamos que las cosas cambien, que los políticos tomen otras decisiones, que la sociedad mejore, qué sé yo, que los precios, la canasta básica y todas estas cuestiones vayan a mejorar. Y a veces como iglesia del Señor estamos ahí como quietos, esperando nada más a ver qué va a pasar con la humanidad viviendo en esa oscuridad, ¿verdad? Entonces es importante saber que Cristo nos ha entregado ese poder para que nosotros podamos ser la luz que ilumine al mundo entero, amén. Llevamos dentro la luz que alumbra a todo hombre. Esa luz es Cristo, amén. En San Juan 1:9, uno de los pasajes o versículos de la Biblia que impactan realmente la vida de un creyente, amén, nos habla San Juan 1:9, que aquella luz verdadera que alumbraba a todo hombre, amén. Qué importante es esto, aquella luz verdadera que alumbraba a todo hombre, amén. Leímos antes en Génesis 1, 3 y 4, ¿verdad? Que Dios había hecho la luz, amén, y que había visto que esto era bueno, ¿verdad?
y cómo había hecho una separación de la luz y las tinieblas, amén. Pero cuando usted sigue leyendo el Génesis se da cuenta de que Dios no está diciendo que ahí creó el sol, la luna para que hicieran y iluminaran, ¿verdad?, este mundo, amén. Algunas interpretaciones de la Biblia de este pasaje de Génesis 3 y 4 hablan de que era Dios mismo el que iluminaba, amén, a lo que Él había creado, con su gloria, con su resplandor, amén. Otro pasaje que encontramos en Apocalipsis nos habla y nos dice que cuando estemos allá en el cielo, la ciudad no va a tener necesidad de luz ni de luna que brille en ella, porque es la misma gloria de Dios que la ilumina, amén. Entonces, tomando esto de referencia, podemos decir que era Dios mismo el que iluminaba con todo, con su luz, amén, todo lo que Él estaba creando, amén. Entonces, en este pasaje vemos que aquella luz verdadera que alumbraba a todo hombre venía a este mundo, amén. ¿Cómo es importante esto? Amén. Si Jesucristo no hubiera venido a este mundo, esa luz verdadera que nos ilumina ahora nosotros como hijos de Él, no pudiéramos nosotros ser esa luz que alumbre e ilumine la vida de otras personas, amén, con nuestro actuar. Pudiéramos ser reflejo exactamente, de su amor, de su luz. Amén, amén, así es. Entonces, estamos llamados a hacer eso, amén, como hijos de Dios. Estamos llamados a hacer esa luz que ilumine, ¿verdad?, la vida de las personas. Ahora, hay algo que puede ser controversial en nuestras vidas a la hora de ir y hablarle a otros del Señor, y es que a veces nosotros tenemos o sentimos la necesidad de ir y hablarle a otros del Señor, pero nos da temor, amén, nos da temor de que nos rechacen, y habrá personas que nos van a rechazar, amén, precisamente por llevar la luz de Jesús, amén. Y eso es un hecho, ¿verdad? Habrán personas que no van a querer nada, y si usted llega a hablarles del Señor y a tratar de iluminar sus vidas a través de la palabra del Señor y todo lo que en ella está escrita, pues te van a rechazar. Y esto es algo que no debería de extrañarnos, amén, porque el mismo Jesús lo mencionó a los apóstoles estando en la última cena, ¿verdad? En Juan 15, Jesús tiene una larga e intensa conversación con sus discípulos y en lo que sería su última cena con ellos, amén. Entre otras cosas, les dice que el mundo les iba a aborrecer, amén, porque a Él también lo estaban aborreciendo y lo habían aborrecido, amén. Eso lo podemos ver en Juan 15, 18, que nos dice la palabra del Señor: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me han aborrecido antes que a vosotros, amén. Entonces es importante que cuando usted esté hablando con otra persona y le esté presentando el plan de salvación, o le esté hablando o testificando de lo que el Señor ha hecho en tu vida, posiblemente van a haber personas que te van a rechazar y te van a decir: no, a mí no me hable de eso, yo tengo mis creencias, tengo mi forma de creer en Dios, amén. Entonces todas estas cosas pueden y más si en algún momento, ¿verdad?, tal vez nosotros hemos andado en tiempos de oscuridad, ¿verdad? Si han sido personas que tal vez nos han conocido en nuestro pasado oscuro, como decimos popularmente, pero tal vez no saben que ya la luz de Cristo llegó a nuestras vidas, ¿verdad?, y transformó nuestro corazón y todo nuestro ser. Entonces aún más existe el rechazo de esas personas. Así es, y eso nos pasa, creo que la mayoría de personas que hemos andado ahí medio descarriados, como dicen, ¿verdad? Y tenemos gente que conocemos del ámbito del mundo, ¿verdad? Y ahora lo ven a uno que viene a la iglesia y ven a uno el cambio que Dios ha hecho en uno, y más de alguno dice: mira, aquel que antes era esto, era lo otro, hacía esto, hacía aquello, ahora mírelo ahí donde está. Entonces son cosas que pueden pasar, amén. Pero el Señor está diciendo aquí: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me han aborrecido antes que a vosotros, amén. Entonces no debemos desanimarnos, amén, por si a alguien llegamos a predicarle y nos rechaza, amén, porque no lo están rechazando a uno, amén. No te están rechazando a vos, no lo están rechazando a Jenny, no están rechazando a Gerald, no están rechazando
a alguien que nos esté escuchando en este momento, sino que están rechazando a Jesucristo, amén, porque a Él lo aborrecieron primero. Y en ocasiones nos desanimamos, amén, por todas estas circunstancias, porque las personas no quieren aceptar las invitaciones que les hacemos a conocer al Salvador de sus almas. Nuestra tarea es la siguiente: seguir, insistir, amén. Dice que el que persevera alcanza, ¿verdad? Entonces, a veces hay personas que uno les habla y tal vez lo rechazan, y uno les vuelve a hablar y lo siguen rechazando, pero en algún momento determinado de la vida Dios va a tocar el corazón de esas personas, porque la palabra del Señor es fiel y verdadera, amén. Y dice que la palabra del Señor no volverá vacía, amén. Siempre va a haber algo ahí que va a calar en el corazón de aquellas personas. Yo recuerdo, un testimonio que mi papá, estando trabajando en el supermercado como guarda, siempre le hablábamos a una amistad que teníamos. Bueno, él le hablaba siempre de Dios y esta persona en ciertos momentos rechazaba y a veces se quedaba escuchando, y con el pasar de los tiempos se dejó de ver a esa persona y bueno, la sorpresa de uno es que hace algún tiempo fueron a visitar a una tía mía y se encontraron a esa persona, y entonces esa persona ya había aceptado a Cristo. Entonces ahí podemos ver cómo el poder de la palabra del Señor quedó ahí en el corazón de esa persona, y en un tiempo determinado, en el tiempo de Dios, esa persona llegó a los pies de Cristo. Entonces para uno es un gozo, porque saber que por mucho tiempo se le habló de la palabra del Señor, y al ver que esta persona haya entregado su vida al Señor, pues uno puede decir, bueno, Dios, gracias porque fui un canal de bendición para esta persona, amén. Y entonces no debemos de desanimarnos si la persona que le estamos hablando del Señor y tal vez acepta la palabra del Señor, pero no quiere tomar esa decisión de seguir al Señor, de seguir sus pasos, amén. Somos nosotros, los hijos de Dios, los encargados de llevar la luz de Jesús por medio de la fe en nuestros corazones, amén. Entonces es por medio de la fe que hay en nuestro corazón que debemos nosotros llevar la luz de Jesús, amén. Efesios 3:17 nos dice: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, amén. Entonces es importante saber que Cristo debe habitar en nuestro corazón, amén. Y es por fe que nosotros hemos creído en Él y lo llevamos dentro de nuestro corazón, amén. Y por eso la luz del Señor alumbra en nuestra vida, amén. Estamos llamados a estar en lo alto, amén. El pasaje de Mateo 5:14, retrocediéndonos otra vez a este pasaje, en su segundo fragmento dice: una ciudad asentada sobre un monte, amén. Bueno, todos tenemos claro, ¿verdad?, que no hay montes que sean llanos, ¿verdad? Porque ya los montes, ¿verdad?, tienen su altura. Imagínese una ciudad. Sería monte. Exactamente. Imagínate una ciudad asentada, qué sé yo, allá en el Cerro Chato, ¿verdad? Entonces está ahí esa ciudad, ¿verdad?, bien asentada en lugares altos, amén. Como hijos de Dios estamos llamados a ser cabezas y no colas, amén. Ahora esto, muchas veces hay gente que interpreta esta frase, ¿verdad? Estamos llamados a ser cabeza y no cola, y tenemos que estar por encima de todos y bla, 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 ¿verdad? Y no es esto, ¿verdad? Cuando se refiere a esto de ser cabeza y no cola es siempre destacar, ¿verdad? Destacar en nuestro lugar de trabajo, destacar en la sociedad, amén. Y cuanto más hablando de la palabra del Señor, amén. Qué hermoso es cuando usted destacar con nuestras buenas acciones, ¿verdad? Exactamente. De hecho, ahorita más adelante vamos a ver de esto. Y les decía que qué bueno es cuando una persona se acerca a uno, porque sabe que uno conoce la palabra del Señor y sabe que le ama, y se acerca a uno y le dice: mira, tal cosa me pasa, ¿qué puedo hacer? Y uno poder tener la palabra del Señor para poder hablarle y poder guiar a esa persona y de esta forma ser esa luz, ¿verdad?, que alumbra la vida de otras personas, amén. En Deuteronomio 28:13 nos dice la palabra del Señor: te pondrá Jehová como cabeza y no por cola, y estarás encima solamente,
y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y los cumplas. Amén. Entonces, este pasaje nos da una luz muy clara de lo que el Señor quiere hacer con nuestra vida. Amén. Para poder guiar a otros a esa luz que solamente Cristo puede dar. Amén. Nos va a poner por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no debajo. Amén. Pero aquí hay algo importante. Debemos de obedecer los mandamientos del Señor. Amén. Todo lo que Él nos ordena, guardarlos y cumplirlos. Amén. No podemos llegar a hablarle a otras personas de Cristo si nosotros mismos no damos el ejemplo. Amén. Entonces, estas son cosas importantes que debemos de tener en nuestra vida. Amén. Poder ser ejemplos, ¿verdad? En nuestro entorno, en todo lo que nos rodea. Amén. Cuando vamos por la calle, que la gente pueda ver en nosotros algo diferente. Amén. Es muchas veces lo que el pastor ha dicho, ¿verdad? No podemos tener doble personalidad, que los domingos me pongo el traje de santidad y entre semana dejo el traje ahí guindando y Amén. ando o con otra personalidad, ando haciendo, aparentando otras cosas, ¿verdad? Amén, así es. Estamos llamados a estar en lugares de autoridad. Amén. Sencillamente porque desde estos lugares podemos dar un mayor alcance. Amén. Podemos ser más influentes. Amén. Influenciar más a las personas de esta sociedad, si queremos realmente alumbrar con la luz de Cristo. Amén. Estamos llamados a destacar. Amén. A destacar en todos. Los hijos de Dios estamos llamados a destacar por una simple pero poderosa razón. Amén. El Dios Todopoderoso, creador del cielo y la tierra, es nuestro Dios. Amén. Eso tenemos que tenerlo claro en nuestra vida. Y es nuestro Padre. Amén. Pero para estar en lugares de eminencia debemos cambiar nuestra forma de actuar. Amén. Como decíamos antes, no podemos seguir actuando como lo hacíamos anteriormente en nuestra vida antigua. Amén. Ahora debemos de ser diferentes, que las personas y que el mundo entero pueda ver en nosotros que realmente radiamos la luz de Cristo en nuestras vidas. Amén. La Biblia nos dice en Proverbios 22, 29: ¿has visto hombre solito en su trabajo? Y uno podría decir, ¿qué me está queriendo decir es esta pregunta, verdad? ¿Has visto hombre solito en su trabajo? Delante de los reyes estará. Amén. Y me viene a la cabeza a veces momentos en los que a veces uno está ahí tal vez menospreciado por otras personas. Amén. Por tener una creencia en Dios. Amén. Y el rechazo que puede tener uno a la hora de relacionarse con otras personas. Pero hay que estar tranquilo. Amén. Porque Dios dice, delante de los reyes estará. Amén. No estará delante de los de baja condición. Amén. Entonces, esas personas que están ahí al lado de uno, que están en lo más bajo, en las tinieblas más oscuras de este mundo, en el pecado. Amén. Ya y no. Sencillamente, la persona que quiere agradar a Dios, estará siempre delante del Señor. Amén. Y no estará ahí con los de baja condición. Amén. Entonces, estamos llamados a destacar en todo lo que nosotros hacemos, que las personas puedan ver en nosotros ese ejemplo a seguir. Amén. No debemos de escondernos. Amén. En el tercer fragmento del pasaje de Mateo 5:14 dice que no se puede esconder. Amén. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Amén. Si nosotros estamos cimentados en la fe y la palabra del Señor, en nuestro amor a Dios, amén, no podemos escondernos, no podemos estar ahí, como dicen, en la última fila, ahí donde nadie nos vea. Debemos nosotros de darnos a conocer como hijos de Dios y poder ser luz a otras personas. Amén. En Mateo 5:14 dice que una ciudad asentada sobre un monte alto no se puede esconder. Si nosotros tenemos la luz de Jesús, amén, y estamos capacitados para estar en lugares de autoridad, no podemos escondernos. Amén. Esto es como, no sé, estar en medio de una guerra, digamos, ¿verdad?
y decir, le pongo el pecho a las balas y a mí nada me va a pasar. Yo me imagino a un soldado, ¿verdad? Cuando empieza el tiroteo, lo único que busca es dónde esconderse, ¿verdad? Pero aquí es al contrario, ¿verdad? Debemos nosotros salir y siempre estar ahí al frente, amén. Proclamando el mensaje del Señor, proclamando las buenas nuevas, amén, porque para eso hemos sido llamados, amén. Hemos creído en el Señor y creemos que todo cristiano, todo hijo de Dios tiene este llamado, amén, a pregonar las buenas nuevas, amén. Una persona que cree en Dios y no habla de su palabra a otras personas, ya y no sé, será que no le ha creído bien a Dios, ¿verdad? Pero los que creemos en el Señor, tenemos que anunciar el evangelio del Señor, amén, no escondernos, ¿verdad? Hay ciertas situaciones, emociones o sentimientos que pueden llevarnos a escondernos, amén. Pero sin lugar a duda, la principal razón por la cual nos escondemos es por el temor, amén. Ese temor que nos da a la hora de hablarle a otro del Señor, amén. Ese temor que nos da de que, es que los versículos de la Biblia se me olvidan y si le estoy hablando a alguien, pronto a otro, me acuerdo que dice el versículo, pero no sé ni dónde está, y si me pregunta dónde está, no, mejor ni le hablo, ¿verdad? Porque imagine qué colorazo voy a pasar, ¿verdad? Si esa persona me dice, muéstreme en la Biblia dónde dice eso. Imagínate usted que le lleguen a decir eso a uno. Entonces existen esos temores, ¿verdad? Entonces muchas personas por ese temor no hablan de la palabra del Señor, amén, a otros. En la Biblia hubo varias personas que se escondieron por temor, amén. Uno de ellos, y quizás el más representativo, fue Elías, ¿verdad? Cuando vemos la historia de Elías, ¿verdad? Una persona que hizo descender fuego del cielo, oró para que… llena de Dios, ¿verdad? Sí, oró para que no lloviera, por 3 años y medio no llovió, volvió a orar para que lloviera y la lluvia descendió, mató a 450 profetas de Baal, que eran fieles a otros ídolos, ¿verdad? Pero en una ocasión tuvo miedo, amén. Cuando vemos la historia en Primera de Reyes 18, en Primera de Reyes 19, cómo, ¿verdad? Él tuvo temor cuando aquella, como dice el pastor, incircuncisa, hijo del diablo, ¿verdad? Llegó y quería prenderle, ¿verdad? Para matarle, y cómo salió huyendo y se escondió. Y bueno, todos conocemos la historia de cómo Dios tuvo que llegar ahí, ¿verdad? En el cielo apacible y presentarse ante él, ¿verdad? Y Dios le pregunta que por qué se esconde, ¿verdad? Y todos conocemos esa historia, ¿ven? Y así como Elías, a veces nosotros tratamos de escondernos. A veces Dios pone en nuestro corazón ir a otras personas y hablarles, ¿verdad? Pero a veces ese temor existe en nuestra vida y nos ponemos ese freno en el camino, amén. Así como otro ejemplo de esto de que estás hablando es de la historia de Jonás. Amén, exactamente. Cómo Dios lo mandó a predicar a Nínive. A Nínive, exactamente. Y cómo se fue y se escondió y pasó todo lo que tuvo que pasar, ¿verdad? Desde inundación en aquel barco donde iba hasta que se lo tragara la ballena y hasta Amén. que tuvo que entrar en razón. Amén. Sí, estos casos nos dan una gran enseñanza a nosotros, ¿verdad? Nos podremos nosotros esconder de Dios, ¿verdad? Es algo imposible. Dios nos ve 24/7, amén. Y Él está pendiente de nosotros, qué hacemos, cómo actuamos, qué decimos, a quién le hablamos. La palabra dice que si estamos en el rincón más amén. oscuro, ahí va a estar Él. Así es. Entonces, no debemos de tener ese temor, amén. No debemos de escondernos. Si Dios ha puesto en nuestro corazón proclamar el mensaje a otras personas, no debemos resistirnos, amén. Tarde o temprano, pues Dios va a tener que actuar con nuestra vida, amén. Como lo decía el pastor el domingo, ¿verdad? Como aquella persona, Dios le contaba la anécdota de aquel muchacho, ¿verdad? Que le estaba predicando a la vaca y cómo él escuchaba la voz del Espíritu Santo, ¿verdad? y cómo él escuchaba, ¿verdad? Que le predicara a la vaca y todo esto, ¿verdad? Entonces Dios usa cualquier cosa. A veces nos habla y nosotros nos hacemos de la vista gorda, como dicen popularmente, ¿verdad? Y queremos hacerle
oídos sordos a lo que el Señor está hablando a nuestra vida. Entonces no debemos nosotros escondernos, debemos de ir. Si Dios nos está mandando a predicar y a evangelizar a otras personas, debemos de ir. Amén. Muchas veces tenemos temor de lo que Dios puede hacer con nuestras vidas. Amén. Eso es algo muy importante. Amén. Dios nos ha dado esa luz para que nosotros alumbremos, pero a veces nos da temor. A veces decimos, no, ¿será que Dios me puede usar a mí? No, hombre, a mí cómo Dios me va a usar. No, hombre, yo con todo lo que he sido en esta vida, ¿qué le voy a decir yo a otras personas? No, a mí la verdad que Dios, pero no, en realidad Dios nos quiere usar a cada uno de nosotros para una misión importante en esta vida. Nos da temor a lo que nos vaya a hacer también. Amén. Es ahí, en ese momento, donde su palabra nos da lo necesario para vencer el temor y brillar. Amén. Entonces es importante. El apóstol Pablo le decía a Timoteo que Dios no nos dio espíritu de cobardía, amén, sino de poder, amor y dominio propio. Amén. Entonces eso lo podemos ver en 2 de Timoteo 1:7, amén, que nos dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amén. Entonces a veces nos sentimos cobardes a la hora de que Dios nos está hablando de ir a otras personas. Amén. Entonces ese espíritu no nos lo ha dado Dios. Amén. Al contrario, nos ha dado poder, nos ha dado amor y nos ha dado dominio propio. Amén. El dominio propio, para poder decir, no, Dios, si tú me estás hablando, voy. Y punto, no hay más. Y entonces ahí es donde nosotros debemos de fortalecernos en eso. Amén. En el poder de Dios, en su amor y tener dominio propio con nosotros mismos. Amén. Si tenemos a Dios, tenemos el poder para brillar. Amén. Entonces esto es algo importante en nuestra vida. Tener a Dios, lo primero, y posterior a eso podemos tener ese poder que Él nos ha dado para poder brillar. Tenemos su amor y también el dominio propio, para no dejar que la luz de Jesús se apague en nuestra vida al hacer cosas indebidas. Amén. Entonces a veces nos pasa como le pasó a Elías y como decía mi esposa Jonás, ¿verdad? Que Dios los estaba enviando, pero ellos no querían hacer lo que Dios estaba haciendo, por temor, tal vez de ahí si me agarran, me atrapan, ¿verdad? Como en el caso de Elías. Pero Dios nos ha dado esa luz, ¿verdad? Para que nosotros brillemos. Amén. El apóstol Pablo también decía a los romanos que él no se avergonzaba del evangelio. Amén. Porque era poder de Dios. Amén. Esto lo podemos ver en Romanos 1:16, que nos dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Amén. Al judío primeramente y también al griego. Amén. Entonces no debemos nosotros de avergonzarnos del evangelio. Amén. Porque Dios nos ha dado ese poder. Amén. Amén. Para que podamos pregonar las buenas nuevas de salvación a todo aquel que cree. Amén. Es el temor lo que hace que una persona calle la noticia más maravillosa que alguien puede conocer. Amén. ¿Cuál es esta noticia? Amén. La salvación del Señor. Amén. Pregonar que el Señor vino a este mundo a morir por cada uno de nosotros. Amén. Y a raíz de eso tenemos la salvación. Amén. Entonces si Dios ha hecho una obra maravillosa en nosotros, en salvarnos, tenemos que proclamar a otras personas lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Como lo comentaba el pastor, a veces uno no sabe ni qué decir a las personas, no sabe ni cuente un testimonio de lo que Dios ha hecho en su vida. Eso es una forma de evangelizar a las personas. Amén. Cuántas cosas y cuántos milagros Dios nos ha hecho en nuestra vida. Amén. Y podemos empezar por ahí, ¿verdad? En hablarle de las maravillas que el Señor ha hecho en nuestra vida y poder decirle a cada persona, lo mismo puede hacer el Señor con tu vida. Lo mismo puede, si a mí me sacó de donde yo estaba, a ti también te puede sacar. Si a mí me ayudó en lo económico a poder salir ahí adelante, Dios también te puede ayudar a salir adelante. Amén. En el matrimonio, con los hijos, con las personas que están en tu entorno, con una enfermedad, todas estas cosas, testimonios de nuestra vida que pueden ayudar a otros a venir a los pies del Señor. El mismo apóstol Pablo fue el que dijo a los filipenses,
una de las frases más famosas de la Biblia, amén, que todo cristiano conoce. Filipenses 4:3, amén. Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece, amén. Entonces, Él es el que nos da esa fortaleza para nosotros ir y pregonar el Evangelio del Señor a toda criatura, amén. Porque en Él todo lo podemos, porque Él es el que va a fortalecer nuestras vidas con su Espíritu Santo para que nosotros podamos hablar a otras personas y ser esa luz que alumbra la vida de estas personas, amén. Alumbra a todos los que están en casa, amén. Mateo 5:15 nos dice: ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa, amén. En otras palabras, usted no enciende una velita o enciende un foco o un bombillo y lo mete ahí debajo de la cama, amén, porque ahí no va a hacer nada. La luz que va a brillar va a ser muy limitada, amén. No, digamos, usted no está en su casa y usted dice: esa lámpara, la verdad que ahí arriba no me gusta como se ve, voy a ponerla en aquella esquina y abajo. Imagínese que todas las luces de nuestra casa estuvieran abajo, ¿verdad? ¿Qué nos va a alumbrar? La iluminación sería muy limitada, amén. Por ende, todas las luces se ponen en partes altas para que sea más amplia la luz que dan, amén. Y esto es lo que nos está dando a entender este versículo, amén. Nosotros somos luz, no podemos estar ahí en las partes bajas, alumbrando en lo más bajo. ¿Por qué? Porque nuestro alcance va a ser muy poco, amén. Al contrario, debemos estar alumbrando desde lo alto, amén, para así poder alcanzar mucho más, amén. Entonces, cuando pensamos en las luces, ¿verdad?, de nuestra casa, seguramente una gran mayoría encontramos luces en lugares altos, ¿verdad? Porque así puede tener más fuerza al brillar, amén. Eso pasa también en nuestra vida, amén. De igual forma necesitamos entender que como luz del mundo debemos estar sobre los lugares donde nuestra luz pueda acceder al mayor número de personas posibles, amén. Entonces, por eso nosotros como hijos de Dios debemos estar en lo más alto, ¿verdad? Poder nosotros pregonar el mensaje del Señor a más personas. Imagínense ya y estar, qué sé yo, en un estadio, ¿verdad? Y que a usted le toque predicar y que a usted le digan: ponete aquí debajo de la tarima y empiece a hablar. Ya imagínese, debajo de la tarima, ojalá, bueno, ahora tenemos los micrófonos y todo esto, pero imagínate, que nadie te vea. Exactamente, en los tiempos de Jesús y en los tiempos antiguos donde, bueno, imagínese a Pedro, en su primer discurso, 3,000 personas se convirtieron, sin un micrófono, sin nada. Yo podría imaginarme que Pedro estaba ahí, en lo más alto, para que así su voz pudiera ser más amplia y alcanzar a mucho más personas. Y esto es lo que nosotros necesitamos: brillar mucho más alto, amén. Estar en lo más alto para que nuestra luz pueda iluminar a mucho más personas posibles, amén. Segunda de Pedro 3:9 nos dice: el Señor no retarda su promesa, según como otros la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, amén. Y esto es lo que Dios quiere para la humanidad, que toda la humanidad sea salva. Ahora entendemos por la palabra del Señor que posiblemente esto no vaya a ser muy posible, ¿verdad? Pero si nosotros podemos ser ese canal de bendición para que muchas más personas vengan a los pies de Cristo, que es lo que realmente Dios quiere, necesitamos brillar aún más con la luz de Cristo en nuestra vida, amén. Porque Él no quiere que nadie se pierda, amén. El versículo nos dice que el candelabro alumbra a todos los que están en casa. Si hay un entorno al cual afecta cuando tenemos la luz de Jesús, esa es a nuestra casa, amén. Entonces, por ahí debe de empezar a alumbrar la luz de Cristo, con nuestros hijos, con nuestros familiares, a todas aquellas personas que están en nuestro entorno que no conocen de Dios, amén. Entonces, por ahí podemos empezar, amén. En Hechos
16:31, un carcelero, ¿verdad? No sé si se acuerdan de esta anécdota, ¿verdad? Del carcelero que estaba ahí después de ver cómo milagrosamente se abrió la cárcel y las puertas de la cárcel que cuidaban, y con aún más milagros al ver que Pablo y Silas no se fueron, ¿verdad? Sino que se quedaron ahí a la expectativa a ver qué iba a pasar. Y ahí era el Espíritu de Dios, ¿verdad? Que había llegado ahí, había abierto todos los candados y quería venir al rescate de Pablo, ¿verdad? Y carcelero estaba sorprendido, ¿verdad? De esto que estaba pasando. Y él hace una pregunta a Pablo y a Silas, y él les dice: ¿qué debo hacer para ser salvo? Amén. Entonces, esto es una pregunta que este hombre hizo, sumamente importante en la vida de una persona. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Y ellos a lo que respondieron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Amén. Entonces, eso es una promesa poderosa para las personas. Amén. Creer en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Todos los que estamos acá y los que nos están escuchando hemos creído en el Señor, y aún los que no han creído en Él, la invitación está abierta, ¿verdad? Para que le abran su corazón al Señor y le acepten a Él, amén, como su único y suficiente Salvador. A la hora de que nosotros hemos hecho esta confesión de aceptar al Señor, estamos cumpliendo esta promesa, amén, de que seremos salvos nosotros y todo nuestro entorno será salvo por haber nosotros proclamado esto. ¿Por qué? Porque entonces la luz del Señor va a empezar a brillar en nuestra vida, y así podemos nosotros evangelizar a otros que están en nuestro entorno. Amén. Podemos aferrarnos, al igual que el carcelero, a esta promesa, que las personas en nuestra familia tarde o temprano llegarán a los pies del Cristo. Amén. Pero hay que hablarles del Señor. Amén. Hay que proclamarles que hay vida en el Señor. Hay que proclamarles que el Señor vino a este mundo a morir por ellos también. Amén. Entonces debemos de ser esa luz en nuestra casa. Amén. Buenas obras para la gloria de Dios. Amén. En Mateo 5:16, el último versículo que nos habla de ser la luz del mundo, dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amén. Entonces, cuando nosotros brillamos con la luz de Cristo, es para que el mundo vea nuestras buenas obras, no para gloriarnos de que qué carga que soy yo, mire cómo yo busco de Dios, cómo oro, cómo leo la Biblia, cómo ayuno, cómo vengo a la iglesia martes, domingos, 2 cultos y todo esto. No, sino para que nuestras obras, todo lo que nosotros hagamos, glorifique a nuestro Padre que está en el cielo. Amén. En la base bíblica de esta enseñanza se nos dice que así como la luz alumbra en una casa, así debemos alumbrar a otras personas. Amén. Con esa luz. Todo esto tiene una razón de ser: que las personas observen nuestras buenas obras. Amén. Entonces, esto es importante en nuestra vida. La razón de poder nosotros brillar y que la luz de Cristo brille en nosotros es para que otras personas puedan ver en nosotros el ejemplo de estas buenas obras que nosotros hacemos, y así poder glorificar a nuestro Dios Padre que está en el cielo. El apóstol Pablo le decía a la iglesia de Éfeso que los hijos de Dios fuimos creados para buenas obras que Dios diseñó de antemano para que abundemos en ellas. Amén. Efesios 2:10 nos habla de esto: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. Entonces debemos de andar en buenas obras con el Señor. Amén. No podemos nosotros andar haciendo cosas indebidas, porque entonces no seríamos nosotros ejemplo a otras personas. Amén. Entonces estas buenas obras sirven para dar ejemplo a otras personas, y con ese ejemplo que nosotros damos poder atraer más personas a los pies del Señor. Amén. Al final de todo es para la gloria de Dios que hacemos todas las cosas. Amén. No hacemos buenas obras para destacar, como les decía antes, y llevarnos los reconocimientos, sino para que al destacar podamos dar fe de que Dios nos hubiese sido posible llegar
hasta donde llegamos. Amén. Entonces es por medio de Dios y de lo que Él ha hecho en nuestra vida que nosotros hemos llegado a obtener lo que tenemos. Amén. Sin luz sencillamente no podemos brillar. Amén. Si la luz de Cristo no está en nuestra vida, jamás podemos brillar a otras personas. Amén. Debemos ser esa luz que alumbra la vida de los demás a través de Cristo. Amén. Entonces, que Cristo sea reflejado en nuestra vida para que las otras personas puedan ver algo diferente en nosotros. Debemos ir por el mundo anunciando las buenas nuevas de salvación. Amén. Esa es una de las tareas que nosotros como cristianos tenemos, anunciar a otros las buenas nuevas de salvación. Amén. Para ir concluyendo, el último versículo que tengo acá dice que en Romanos 10, 14, 15, dice la palabra del Señor, como lo cantábamos en el canto de Enciende una luz: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel en quien no han oído? ¿Y cómo oirán si nadie les predica? Amén. ¿Cómo? Aquí están estas preguntas que hace Pablo, ¿verdad? En esta carta a los romanos, en el capítulo 10, versículo 14 y 15. Amén. ¿Cómo pues invocarán si no han creído? Ni siquiera nadie se les ha acercado a hablar del Señor. Amén. El 15 dice: ¿y cómo predicarán si no fuesen enviados? Amén. Entonces aquí hay algo importante. Dios nos ha dado esa responsabilidad. Dios nos ha enviado. Amén. La gran comisión, uno de los versículos que hemos mencionado más en estas enseñanzas de uno más para Cristo. Amén. Ya en este versículo de Mateo de la gran comisión, ¿verdad? Nos habla de que Dios nos envía, ¿verdad?, a ir por todo el mundo, a pregonar, a predicar. Amén. Entonces ya hemos sido enviados. Como está escrito: hermosos son los pies de los que anuncian la paz, los que anuncian las buenas nuevas. Amén. Entonces tú y yo, amado hermano que está acá en esta noche, estamos llamados a cumplir este mandato que el Señor nos da. Amén. De ir a esas personas que no conocen del Señor, de predicarles, de hablarles de Cristo, de hablarles lo que el Señor ha hecho en nuestra vida. Amén. De dar testimonio de la experiencia que hemos tenido nosotros en el Señor. Amén. Y de esta forma podemos nosotros alcanzar mucho más personas para Cristo. Amén. Entonces es un gran reto que tenemos nosotros en nuestra vida como hijos de Dios, de pregonar el evangelio del Señor. Amén. De anunciar esas buenas nuevas. Amén. Como lo dice el pasaje en el versículo 15. Amén. La última parte: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Amén. Entonces imagínense qué recompensa más grande podamos obtener nosotros al anunciar, amén, la paz de Cristo a otras vidas y de los que anuncian las buenas nuevas. Amén. Entonces les insto para que en esta hora hagamos un alto en nuestro camino. Digamos: realmente Dios quiere que yo anuncie las buenas nuevas de salvación. El Señor quiere que yo sea esa luz que alumbra en medio de la oscuridad de tanta gente que hoy se pierde sin un rumbo, sin una dirección clara de lo que quieren en la vida. Amén. Y si bien es cierto, como decía el pasaje anterior, Dios no quiere que nadie se pierda. Más bien Él lo que desea es que todos procedamos al arrepentimiento. Amén. Entonces de esta forma les insto a que podamos brillar nosotros con la luz de Cristo a nuestro entorno, en nuestra familia, en nuestra casa, con nuestros hijos, y así poder nosotros proclamar que hay vida en el Señor y que hay salvación en Él. Amén. Y de esta forma estamos concluyendo acá el tema, y ahora vamos a estar orando también por las peticiones y por los hermanos ahí que se han conectado. Amén. Gloria al Señor. Vamos a continuar orando al Señor por, como decía Michael, por las peticiones que los hermanos pues nos han logrado compartir por medio de las redes sociales, ¿verdad? Entonces les insto a que entremos en oración todos juntos como hermanos. Recordemos que
la oración es el método más, como dice el pastor, el método más antiguo y efectivo, ¿verdad? También antiguo y efectivo para lograr las cosas. Y cuando nos unimos todos en oración, todo cambia, ¿verdad? Entonces los invito a que en este momento oremos todos juntos por las peticiones. Amado Padre Celestial, gracias Señor por tu palabra, Señor, que nos compartiste por medio de Michael, Señor. Gracias Señor porque nos dejas la invitación abierta a ser luz en medio de la oscuridad para tantas personas que hoy en día se encuentran perdidas en el pecado, Señor Jesús. Ayúdanos, Padre Celestial, a llegar hasta cada rincón tanto de nuestras familias como de nuestros vecinos, de tantas personas que no conocemos pero sabemos que necesitan de ti, Señor. Guíanos en todo momento para hacer esa luz efectiva ante estas vidas. A esta hora, Padre Celestial, ponemos delante de tu presencia la vida de las personas que nos han seguido por medio de la transmisión, Señor, que han estado acá conectadas compartiendo la palabra, Señor Jesús. Te queremos pedir por mis hermanos de la iglesia, por Ana Medina, Margery Villegas, Tina González, Gregorio Reiser, Enar Carvajal, Señor, por estos hermanos que ellos han estado fieles, Señor, aquí escuchando, Señor, alimentándose espiritualmente con la palabra que tú nos compartes, Señor, por medio de los diferentes hermanos que vienen acá cada martes, Padre Celestial. Cuida, Señor, bendice sus familias, la de cada uno de ellos, Señor. Las peticiones, Señor, tú las conoces, Padre Celestial. Esas necesidades que ellos tienen, Señor, tú conoces sus corazones, Padre Celestial, conoces sus anhelos, Señor Jesús. Te pedimos por todas esas cosas, Señor, que ellos anhelan, Señor, y que todo se cumpla de acuerdo a tu santa voluntad, Padre Celestial. Oramos también por Jenny, que pide oración por Roxana, dice que por salud, por ella. Parece que la señora Roxana está maldita de salud y pide también oración por sus hijos para que conozcan a Dios y a su presencia. Padre Celestial, a esta hora venimos delante de ti, Señor Jesús, poniendo delante tuyo esta persona, Señor, esta señora, Señor, que está quebrantada de salud, Señor. No sabemos exactamente qué es lo que tienes, pero tú todo lo conoces, Padre Celestial. Pedimos, Señor, que pongas tu mano sanadora, si es así tu voluntad sobre ella, Señor, que te glorifiques en su vida, en la de sus hijos, Señor. Pero lo más importante, Señor, que esta persona y estas personas conozcan de ti, Señor, lleguen a tu presencia, Padre Celestial, y entreguen su vida, Señor, para que de esta manera puedan ser luz a aquellas otras personas que le rodean. Padre Celestial, también pedimos por nuestra hermana Miriam, que tiene una petición. Dice que orar por doña Alita y doña Victoria, que son personas que están diagnosticadas por esta enfermedad que es tan terrible como el cáncer, ¿verdad? Padre Celestial, venimos delante de tu presencia, Señor, también poniendo a esta señora, estas hermanas que la hermana Miriam pone delante de tu presencia, Señor. Ella pide por sanidad, Señor, para su vida, Señor, para la vida de estas dos personas, Señor. Sabemos lo difícil que es esta enfermedad, Señor. Entonces también pedimos por fortaleza, Señor, porque antes de pedir sanidad, Señor, hay que pedir que aceptemos tu voluntad, Señor, y sabemos que todo, Señor, tiene un propósito para bien tuyo, Padre Celestial. Ayúdala, Señor, a discernir, Señor, qué es lo que tú deseas, qué es lo que esto va a traer de beneficio a sus vidas, Señor, que seas tú glorificándote en la vida de ellos, Padre Celestial. También oramos por los hermanos que
en algún momento van a ver esta transmisión, Padre Celestial, para que seas tú obrando en sus vidas, bendiga sus trabajos, sus vidas, sus familias, Señor Jesús. Pedimos también, Señor, y damos gracias, Señor, por la vida de los hermanos que están acá, por Jenny, por la persona que le acompaña, para que seas tú bendiciendo sus vidas, sus hijos, Señor, en todo momento. Le cuidas y le protejas, Señor, de todo mal. Los regreses con bien a sus casas, Padre Celestial, para que sigan siendo luz, Señor, en medio de la oscuridad de las personas, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial, a ser ese instrumento tuyo, Señor. También te pedimos por la vida de Gerald, Señor, por su familia, por Raquel, por sus hijos, Padre Celestial, para que tú le sigas bendiciendo como hasta ahora le has hecho, Señor, para que los sostengas, Señor, para que seas tú obrando en sus corazones, Señor. Tú conoces las peticiones de sus corazones, Padre Celestial, y que todo se haga de acuerdo a tu santa voluntad, Señor. Pedimos también por la familia pastoral, Señor Jesús, por los pastores que se encuentran fuera, que sabemos que vienen de camino, Señor Jesús, para que seas tú acompañándoles, protegiéndoles en todo momento en el camino, Señor. Sabemos que está lluvioso, que tal vez es un poco peligroso, pero confiamos en que tú los vas a traer con bien hasta el hogar de ellos, Padre Celestial. Te damos gracias por sus vidas. Te pedimos, Señor, que sigas guiando y protegiendo su vida ministerial, Señor, su vida de pastores, Padre Celestial, que les ayudes a ser esos guías que nosotros como ovejas necesitamos, Señor Jesús. Gracias, Señor, porque tú los has puesto en nuestro camino, Señor, y todo es para bien, Señor. Todo tiene un propósito y todo sea para bien, Señor Jesús. También te damos gracias, Padre Celestial, por nuestras vidas, por